Jesús le acababa de anunciar el pasado domingo, que si ellos no comían su carne y bebían su sangre, no tendría vida en ellos. Que Él era el pan que había descendido del cielo y que el que comiese de ese pan viviría eternamente. Que Él había venido del cielo para hacer la voluntad no de Él, sino del que lo había enviado. Y luego su prédica va progresando, se anuncia como Jesús se anuncia como la solución para todos los problemas espirituales de la humanidad. Y luego, para complemento, dice que es la garantía de resurrección y vida eterna, cumpliendo una misión encomendada por su Padre. Ya para ese momento, esa gran multitud de seguidores había empezado a murmurar, a sorprenderse, a responder con confusión y hasta con desagrado. Porque ellos decían, ¿quién es este? Este no es el hijo de María y de José. ¿Cómo es que viene del cielo? ¿Cómo es que es la resurrección? La garantiza Él. Y Jesús, cuando dijo esas palabras en los versos que tratamos el domingo pasado, hablando del pan del cielo, de su carne y de su sangre, lo que estaba era instituyendo la cena del Señor. Y Jesús estaba preparando a esa multitud para que tuvieran entendimiento, para que pudieran captar, comprender lo que el Señor iba a hacer. Pero lamentablemente lo entendieron literalmente, y ese no era el propósito del Señor, porque Él no les dijo que debían comerse su cuerpo y que se bebieran su sangre, porque de hecho no podía ser ese el sentido de su palabra, porque Él estaba presente ahí con ellos. Él lo que quería decir con eso de su carne y su sangre es que le daría su vida. Más adelante, cuando en el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús esté en el aposento alto, ya próximo a su sacrificio en la cruz, Él expresaría claramente que eso, que era un símbolo, lo consumara en el Gólgota con su sacrificio en la cruz. Cuando celebramos la Santa Cena, Jesucristo no está físicamente en los elementos que repartimos del pan y el vino. Pero esa comunión que nosotros conmemoramos y celebramos nos alimenta espiritualmente del propio cuerpo y de la sangre de Cristo que está en el cielo, gracias al poder del Espíritu Santo. Eso no tiene nada de mágico, no tiene nada de misterioso. Es un mandamiento, es un recordatorio que tiene un profundo significado y que nos proporciona una gran bendición espiritual a todo el que la celebre. De acuerdo a las Escrituras, nosotros los cristianos creemos que la cena del Señor es un sacramento. Creemos que es una ceremonia santa. Creemos que es ordenada por Dios. Y sabemos que el Señor Jesús, mediante cosas terrenales que usamos en la Santa Cena, como son el pan y el vino que comemos, nos eleva hacia el mundo de lo espiritual, hacia las cosas celestiales y a las cosas que no podemos ver. El Señor Jesús testificó que Él mismo era el pan viviente. Con ese pan, con el que nuestras almas tenían que ser alimentadas para vida eterna. Y por lo tanto, al disponernos nosotros a comer el pan y el vino, el Señor nos confirma su promesa, nos sella su promesa de que seremos partícipes con Él en su reino. En la Santa Cena, el Señor nos muestra sus dones celestiales y nos lo entrega para que lo recibamos por fe, no con la boca, con los elementos que ingerimos, sino mediante el poder del Espíritu Santo. Nos alimentamos con su carne y con su sangre para poder llegar a una renovación en una vida piadosa en el presente y en el futuro de la eternidad. Aquí en el presente, el Señor Jesús también, cuando celebramos la Santa Cena, nos congrega como un cuerpo visible. Nos congrega formando todos un solo cuerpo cuya única cabeza es Cristo. Y finalmente,
En ese mismo sacramento de la Santa Cena, el Señor nos llama a recordar su sacrificio, su muerte y su resurrección, para que nuestros corazones se aviven y estallen en alabanza a su santísimo nombre. Acompáñenme en una oración. Padre, te pedimos que hoy tu palabra sea expuesta libremente, con la misma estructura y sentido con que tú le inspiraste a tu siervo Juan, a tu discípulo amado. Te pedimos hoy, Señor, que bendigas el corazón y el alma de cada una de las personas que en sus hombros tienen la responsabilidad de conducir esta congregación. Alivia, Señor, nuestras cargas, protégenos de todas las tinieblas y de los poderes del pecado, Señor. Danos convicción de pecado para que cada uno de nuestros corazones sea capaz, sea valiente de reconocerlos y de arrepentirse, para que tengamos un corazón libre y dispuesto para tu servicio. Te pedimos, Señor, que tu iglesia cumpla el propósito para lo cual tú la diseñaste, que sea una luz en esta comunidad, que no sigamos brillando, poniendo nuestra luz bajo el almud, sino que la elevemos para que esta comunidad te conozca en cada una de tus bendiciones y tus atributos como tú lo tienes diseñado. Y por último, Padre, te pido que prepares los corazones en el día de hoy de todos los oyentes y mi intelecto para que, siendo indigno pueda sin pérdida exponer tu palabra. La prédica de hoy la llamamos Parados ante la cruz y está basada en los versos 60 al 71 del capítulo 6 de Juan. La leo. Quédense en ese segmento, en ese párrafo, y por mucho que yo nombre otros versículos, no lo busquen. Quédense concentrados en ese segmento. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que siguierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Esto es palabra de Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho y el sacrificio que hicieron tus santos para poder llegar a nosotros. En esta mañana vamos a considerar 4 respuestas, 4 formas de responder al Evangelio de Jesucristo, 4 formas con que cada persona a la cual se le presenta el escándalo de la cruz de Cristo responde. Y se llama el escándalo de la cruz de Cristo, no sé si algunos se extrañan, no es primera vez que oyen el término, porque cualquiera que defienda la capacidad del hombre para salvarse a sí mismo será herido en su orgullo al reconocer que no hay forma que lo pueda hacer, ni siquiera colaborar en esa salvación. La salvación del pecador es solo por fe y por la gracia de Dios. A todo el que confía en la propia fuerza para salvarse, no le gusta la doctrina de la cruz, porque como Cristo enseñó, ninguno puede llegar a Él
si el Padre no lo envía. Y también porque en las Escrituras está declarado, como en Efesios 2:1, que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La primera forma como podemos responder ante la cruz de Cristo, ante el escándalo de la cruz, es en incredulidad. Y el problema de los que no creen en el Evangelio no está ni en el mensaje ni en el predicador, porque no hay nadie que tenga el poder, no hay ninguna prédica ni ningún predicador que tenga el poder para convertir a nadie. Solo la gracia de Dios puede hacer el milagro de la conversión. En 2 Corintios 4, del 3 al 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el esplendor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El sistema de la vida actual del mundo caído donde vivimos, diseñado y dirigido directamente por Satanás, promueve una mentalidad que expresa ideales, costumbres, opiniones, metas, esperanzas y perspectivas en la mayoría de las personas. Eso incluye religiones falsas, filosofías, la educación, valores comerciales que el mundo promueve. Satanás cierra los ojos de los hombres para que no vean la verdad de Dios por medio del sistema pecaminoso que ha creado y en el que muchas veces, sin darnos cuenta, nos sumergimos. Así se conforma la mentalidad del mundo, con la que juzgamos las cosas y con la que tomamos muchas de las decisiones importantes de nuestra vida. Perdón. Mateo 21:16. La realidad del hombre es que sin una influencia piadosa, el hombre, abandonado en sus propias capacidades, seguirá en ese sistema que complace la depravación de los incrédulos y alimentará cada vez más la profundidad de sus tinieblas morales. Dios permite esa ceguera para que los hombres no veamos con los ojos, sino que lo podamos entender con el corazón, y así podamos llegar al arrepentimiento y convertirnos cuando nos presenten el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio nos muestra la perfecta identidad de Dios, que es Cristo, y es el único instrumento que Dios utiliza para la conversión de cada persona. Eso está en Juan 12:40 y en Isaías 6:10. Solo después y a partir de ese momento en que nos convertimos, es cuando nos convertimos, cuando adquirimos la capacidad de pensar con una mentalidad de reino. Veamos qué pasó con las iglesias después del siglo XVIII, durante el periodo ilustrado. Cuando las iglesias en ese periodo fueron atacadas con los argumentos de la ciencia y la filosofía, ¿cómo respondieron? En vez de declararse a favor de todos sus principios fundamentales, en vez de defenderlo, se dieron hasta en argumentos básicos de la doctrina cristiana. Se dieron, por ejemplo, en dos aspectos básicos: en la creación ex nihilo, de la nada, de parte de Dios, de todo el mundo, primer principio que se dieron, y el otro en la autenticidad, infalibilidad e inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Y cuando las iglesias hicieron eso, perdieron credibilidad. La fe de muchas personas se debilitó y las puertas se abrieron para que la humanidad saliera de las iglesias. Cundió la desconfianza y la religión se convirtió en una reliquia social. Se convirtió solamente en un ambiente donde celebramos eventos importantes en nuestra vida, donde celebramos el bautizo, el matrimonio, la muerte de alguien, pero solo eso. El hombre abandonó la búsqueda del Dios verdadero y así llegamos
Esa fue la forma, ese fue el camino que transitamos para llegar a ese mundo de guerras materialistas, cruel y depravado en que vivimos hoy. Nosotros no estamos conscientes de lo gravísimo que es la incredulidad. La incredulidad. Y hasta no la consideramos ni siquiera pecado, apenas pensamos que es un aspecto de nuestra vida que tenemos que mejorar. Pero la realidad es otra. Pablo, en el libro, en la carta a Tito, nos advierte que hay una conexión íntima entre incredulidad y corrupción. Tito 1, del 15 al 16, nos enseña que la incredulidad corrompe la mente y la conciencia, y al final nos lleva a esforzarnos y a caminar en un sentido sin valor y sin retorno. La incredulidad es peligrosa porque nos hace cínicos, fatalistas y faltos de esperanza. La incredulidad nos lleva a pensar que Dios no es capaz, que no tiene el poder o que no le importa lo que nos pasa. Afectan nuestras relaciones con todos nuestros amigos, en todo nuestro trabajo y con nuestra familia. En lugar de ser personas inspiradas, que podamos inspirar o transmitir esa inspiración a nuestro alrededor, terminamos destruyendo la fe de los que nos rodean y los hundimos en nuestro mundo sin esperanza. Sin fe en Dios, terminamos entregados y confiados a las soluciones humanas. Le voy a ilustrar con dos pequeños ejemplos a dónde conduce la incredulidad. Yo trabajo en un centro de fertilidad y ayer conversando con el que dirige ese centro decía: Rubén, está pasando algo muy extraño. Cada vez viene más gente a mi consulta, matrimonios sanos, jóvenes que quieren tener hijos pero sin pasar por el embarazo. O sea, vientre subrogado o en alquiler, como le dicen en las novelas. O sea, la mujer de hoy ha llegado a pensar que sin capacidad de sacrificio puede levantar adecuadamente un hijo. Quiere conservar su figura, pero quiere tener un perrito, una mascota. A eso lleva el mundo de la incredulidad. El otro ejemplo para iluminar lo que es la incredulidad y cómo podemos convertirla en un punto de partida, de crecimiento y de encuentro con Dios. Este libro se llama El Hombre Celestial y es la historia de un cristiano chino que se llama el hermano Yu, quien junto con 3 otros valientes líderes en China, en 50 años llevó de 50.000 creyentes a 50 millones. En 10 años en China, en contra de las persecuciones. Esta es una biografía de este hombre. Este hombre existe, vive en Frankfurt, Alemania. Y cuando yo me leí este libro, lo leí como eso, como una biografía. Y en algún momento el hombre describe varias veces, de milagros literalmente del Espíritu Santo en su vida. Y en uno de esos, palabras más, palabras menos, salió de aquí para Guacara a las 2 y llegó a Guacara a las 2. Agarra el libro y dice: ¿qué es esto? ¿Cómo va a salir a la misma hora que llegó? Entonces averigüé a ver si era una novela y yo me estaba equivocado, me vendieron lo que no era, y conseguí la dirección, el email del editor del libro, que resulta que es una persona que vive en Nueva Zelanda y edita todos los libros cristianos de esa parte del Asia. Y me contestó y me dijo: no, eso es verdad. Yo soy cristiano, yo soy el editor y eso es una biografía. Entonces yo quedé de verdad aturdido porque me dije: si yo no creo en eso, ¿cómo voy a creer en la resurrección? Ese día yo me di cuenta que no creí en la resurrección. Y a partir de ese día empecé a pedirle a Dios que me diera la fe en todas las cosas que yo quería creer. Amén. Entonces, hermanos, basándonos en este punto, les invito a evaluar su fe en todas las doctrinas bíblicas. ¿Qué creen de la creación, del pecado de Adán, de la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí, de la liberación del pueblo de Israel, del nacimiento de Jesús, de su vida y de sus obras, de su crucifixión, resurrección y ascensión en la gloria, de la segunda venida de Dios, de Jesús? Tenemos que preguntarnos
si repetimos frases, o en realidad son verdades que están incrustadas en nuestro corazón. En la respuesta que ustedes tengan de ustedes mismos, van a ver la necesidad de entregarse a la pasión de la lectura de las Escrituras, porque solo ahí van a conseguir la solución a su falta de fe. La segunda forma de responder al escándalo de la cruz es la traición. Jesús no fue una simple víctima de Satanás ni de Judas. Su traición ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Es parte de la historia redentora que Dios providencialmente escribió y la ha cumplido en un 90%. Lo que falta sabemos que también se va a cumplir. Eso está en el Salmo 22 y en Isaías 53. La historia redentora es inexorable de cumplimiento porque ese es el plan de Dios para salvar a su pueblo. Marcos 14, 21 dice: porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. A Jesús le aguardó la cruz y después su ascenso en gloria. Pero el destino del traidor fue otro. El Señor dice en su palabra que mejor le hubiera sido no haber nacido. El terror que Judas está sintiendo hoy en el infierno, nosotros no lo podemos imaginar. El castigo más severo está reservado para Judas y para todos los que traicionen a Cristo. Y esta es una de las declaraciones más graves y severas que podemos conseguir en las Escrituras, cuando se refiere sobre todo a la responsabilidad humana de creer o no en el Evangelio. Y eso trae consecuencias. Hay muchas maneras. Vamos a ver ahora cómo son las maneras como se puede traicionar a Jesús. Una de ellas es a través del falso cristianismo. Un falso cristianismo que lamentablemente hoy es creído por millones que entendieron mal la verdad. Y por haber entendido mal la verdad, sus mentes se han entenebrecido, oscurecido, y no son competentes para reconocer la verdad del Evangelio. Hay varios tipos de falso cristianismo en la iglesia de hoy, que inclusive, infelizmente, muchas veces aceptamos sin darnos cuenta. Le voy a citar algunos ejemplos. Uno de ellos es el que está citado en Hechos 5.1, que es la herejía judaizante. La historia muestra a esta herejía vestida de cristianismo y de santidad. Es el hecho de unos cristianos judíos que viajaron de Jerusalén a Antioquía y se consiguieron con unos hermanos que venían, unos gentiles no judíos, que se habían recién convertido y que hasta hacía poco pertenecían al mundo pagano. Se reunían en los templos griegos, tenían orgías sexuales por sacerdotisas, que eran parte de esos rituales, tenían vidas disipadas, vivían apartados de la santidad sexual, y ellos le dijeron que eran unos idólatras y que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Eso introdujo en la iglesia de Antioquía la doctrina judaizante, porque lo que esos judíos que venían de Jerusalén le dijeron a esos gentiles era que para poder ser cristianos tenían que convertirse primero en judíos, y que si no se convertían en judíos serían a lo máximo cristianos de segunda categoría, si acaso se podían considerar cristianos. O sea, ellos lo que hicieron fue retar al Evangelio de la gracia de Dios. Así que el primer conflicto interno dentro de la iglesia cristiana fue sobre la raza y el ritual, sobre la comparación de judíos y gentiles, sobre la circuncisión como una supuesta señal de aceptación de parte de Dios. En esa misma tendencia de la herejía judaizante, de las iglesias que están apegadas a ese pensamiento, están las iglesias que predican la salvación por obra, o las obras como un acto complementario para poder conseguir la salvación. Así tenemos en el otro extremo a iglesias que predican esto con famosos pastores
que predican el antievangelio de la prosperidad, adulterando el evangelio de Jesús y de los apóstoles, y tristemente vemos cómo hoy en día hermanos en iglesias a las cuales podemos conseguir creen en esa predicación. A este mensaje se le han dado muchos nombres: decláralo y recíbelo, el evangelio de písalo y arrebátalo, el evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio de la prosperidad, la teología de la confesión positiva. Si puedes, toma tu milagro, o todo lo que creas con fe lo podrás lograr. No les importa cuál es el nombre que utilicen. Lo importante es que la esencia de ese mensaje distorsionado y errado es siempre la misma. En pocas palabras, este evangelio de la prosperidad pretende enseñar que Dios quiere que los creyentes sean físicamente sanos, materialmente ricos y personalmente felices, cuando en la realidad bíblica es que Dios lo que quiere es que nos salvemos, porque para eso fue que sacrificó a su Hijo. La única razón de todo el plan de redentor de Dios es que nuestras almas tengan un destino eterno en la presencia de Dios, y la única forma de lograrlo es a través del evangelio. Lo que nos pase en esta vida es absolutamente irrelevante, lo dice la segunda carta de Pedro, las breves tribulaciones comparado con la gloria venidera, y así muchas veces. Pero hoy, de lo que les quiero advertir, tal vez es la forma más frecuente y más común con que los cristianos traicionamos a Cristo, con nuestro testimonio, con lo que los demás ven de nosotros cada día. Cada vez que nosotros fornicamos, tenemos sexo fuera de la institución matrimonial, cometemos adulterio. Cada vez que nos emborrachamos, cada vez que corrompemos a las autoridades con soborno, si nos divorciamos, cada vez que incurramos en la lista de pecados que están en 1 Corintios 6, del 9 al 10, estamos predicándole al mundo que nos conoce como cristianos en contra del evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, al igual que Judas, estamos traicionando a Jesús. Cuando volvamos a casa, hermanos queridos, el día de hoy, debemos preguntarnos si en nuestro testimonio de vida hay evidencia de nuestra traición a Jesús. Muchas veces no nos podremos dar cuenta. Tal vez creamos que si pasamos tiempo en la Biblia o si pasamos muchos mensajes edificantes por WhatsApp, podemos engañosamente llegar a pensar que estamos viviendo apegados al evangelio. Pero nosotros debemos preguntarnos muchas cosas. Debemos preguntarnos acerca de nuestra arrogancia personal, académica, y la peor de todas, nuestra arrogancia espiritual. Debemos preguntarnos si nosotros defendemos con mansedumbre nuestras argumentaciones, o somos vehementes, impositivos, y le ponemos presión a las personas. Debemos preguntarnos qué hacemos con nuestro tiempo libre. Preguntarnos si nosotros servimos en la iglesia, porque esta es la iglesia de Cristo. Debemos preguntarnos si el trato que le damos a nuestras esposas y a nuestros amigos y a nuestros hijos podemos mostrarlo en público sin avergonzarnos. Todas esas cosas son traición al evangelio de Jesucristo. Judas creía que Jesús no conocía de su traición. Nosotros debemos recordar que hoy no hay ninguna traición oculta a los ojos de Dios. Él conoce nuestro más íntimo de nuestros pensamientos y hasta el más pequeño de nuestros sentimientos. La tercera forma de responder a la cruz de Cristo, a su sacrificio, es el abandono. La primera característica que se menciona en la Biblia de los anticristos, de los falsos maestros y engañadores, es que se desvían de la congregación de los fieles. Se van de la iglesia y se separan de su comunión verdadera, y en su salida
arrastran a muchos. Los que verdaderamente han nacido de nuevo se mantienen firmes en la fe, en la comunión y en la verdad de las Escrituras. La evidencia más clara del cristianismo verdadero es la perseverancia del creyente. Marcos 13:3. Al separarse de la verdad y de la iglesia, el que creíamos que era cristiano pone en evidencia su apostasía y sus verdaderos motivos. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta es una expresión. Juan, que era un hombre muy dulce, muy severa. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parece una declaración dura, inclusive cruel, pero es una afirmación verdadera. Hay muchos que hacen una confesión de la fe cristiana, cumplen exteriormente las formalidades del culto cristiano, cumplen con la cena del Señor, se bautizan, pero realmente no son cristianos. Tarde o temprano eso se va a manifestar y se pondrá en evidencia. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En la última cena el Señor le comunicó a los 12 apóstoles que uno de ellos le iba a traicionar, y cada uno de ellos le preguntó con angustia: ¿seré yo? Entonces, hablando de Judas, él le respondió: el que meta la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Mateo 26:23. Y Jesús tuvo una de las más hermosas demostraciones de amor con Judas poco tiempo antes de que él lo entregara. Y ahí él salió al jardín de Getsemaní, donde fue apresado, que fue, le confió la intimidad de meter la mano en el mismo plato. Ya en esa primera reunión, en esa primera comunión de discípulos, había un traidor llamado Judas Iscariote, uno que formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. En Juan 6:70 el Señor le dijo a sus discípulos: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Judas nunca fue otra cosa, aunque pareció un apóstol y actuó como un apóstol y parecía tener el poder de uno de ellos. Sus compañeros nunca pudieron identificarlo como un falso apóstol. La declaración grave y solemne que Juan hace podría dirigirse hoy, hermanos, a nosotros mismos. El Señor le dijo a Jesús, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos, cuando él le preguntaba que cuál era la forma de poder acceder al reino de los cielos, dijo: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo era un principal del templo, del Sanedrín. Él conocía las Escrituras. Le dijo esa noche: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros que nos encontramos aquí deberíamos preguntarnos: ¿he hecho frente a mis pecados? Es decir, los he reconocido a la luz de la cruz del Señor Jesucristo. He acudido a Dios con verdadero arrepentimiento, he confesado mi culpa y he reconocido mi maldad. Me he entregado a Jesús y solamente a Él para poder recibir mi salvación. Mi vida ha demostrado y está demostrando evidencia de una verdadera regeneración. Amo la palabra de Dios. Deseo leer o escuchar la palabra de Dios. Puedo decir que soy un hombre de oración. Sirvo en la iglesia de Cristo. La Biblia es como el pan del cielo para mí, como dijo Jesús. Amo a mis hermanos de la iglesia. Amo de verdad al Señor Jesucristo. Estos aspectos los necesitamos considerar, hermano, y la palabra de Dios nos exige responder seriamente a esa pregunta. Y la cuarta forma de responder a la cruz del Evangelio es creer y obedecer. Jesús nos enseña la necesidad de nuestra obediencia continua a cada uno de sus mandamientos como prueba de amor del creyente hacia Él y hacia el Padre. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Santiago 2:14-26 lo ratifica cuando afirma que la fe salvadora
se demuestra por las obras que son inspiradas por Dios mediante el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo. Esas obras, las obras que nosotros hacemos después de convertidos en el poder del Espíritu Santo, son una confirmación, son una expresión de nuestro amor, del amor que Dios, que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón cuando su Espíritu nos da vida de nuevo. Esas obras no conquistan la salvación. Esas obras son producto de la salvación. De manera que si nosotros nos evaluamos y nos conseguimos en falta, no creamos que al hacer las obras estamos resolviendo nuestros problemas. Si nosotros consideramos que estamos en falta, pidámosle a Dios, busquemos sus escrituras, que esa es una oración que Dios nunca deja de responder. A mí me la respondió y no conozco a nadie que le haya respondido con sinceridad, que le haya pedido eso a Jesús, que no le haya respondido y no lo haya transformado. Un ejemplo de lo que estamos diciendo es Abraham y su sacrificio por obediencia a Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo, el hijo de la promesa. En ese acto, Abraham demostró, no la conquistó, demostró la autenticidad de su fe y la realidad de haber sido justificado desde hacía mucho tiempo, cuando él salió de la tierra de sus padres, oyendo y siguiendo la voz de Dios que le dijo: abandona la tierra de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré, donde fluye leche y miel. Ahí fue justificado Abraham. En el monte Moriah, lo que hizo fue demostrar esa fe que él ya tenía, esa justificación que ya tenía, ese poder del Espíritu Santo que ya moraba en él. La salvación es determinada solamente por la fe, pero queda demostrada en nuestra obediencia a Dios. No podemos ser salvos por Jesús sin someternos a su señorío, sin ser sus siervos, sin entregarle nuestra obediencia. El sacrificio de la cruz es totalmente inútil si nosotros no rendimos nuestra voluntad. Jesús solo salva a los que se rinden ante su majestad. La verdadera fe, la fe salvadora, es producto de nuestro arrepentimiento por una parte y de nuestra dependencia a Cristo como parte complementaria de esa salvación. Arrepentirnos de nuestro pecado no es otra cosa que someternos a la autoridad de la cruz. Fíjense cómo podemos ilustrar que es normal que el hombre no tenga esa confianza, esa fe se construye, va creciendo, se desarrolla. En los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los nazis bombardeando Europa Occidental, sobre todo los más desastrosos que fueron los de Londres, durante muchos días, un padre salió corriendo de un edificio que había sido alcanzado por una bomba con su niño cargado de la mano, tomado del brazo. Pero al buscar protección, el papá soltó al hijo y él saltó a un agujero para refugiarse del bombardeo. Y le dijo a sus hijos que se había soltado de la mano, que saltaran, que lo siguieran para protegerse. Pero el niño estaba aterrorizado y a pesar de que oía la voz del padre, no se atrevía a saltar el agujero porque no veía. Y el niño replicó: no te puedo ver. Pero el padre le gritó llamando a la silueta entre el humo que veía de su hijo: pero yo sí te puedo ver. Salta. Y el muchacho saltó porque confiaba en su padre. Dicho de otra manera, lo amaba, creía en él, confiaba en él y tenía fe en su padre. Tener fe en Jesús es depositar nuestra confianza en la persona de Cristo. Es lo mismo que amarlo. Todas las relaciones de amor implican un elemento de confianza. Amar a Dios es confiar en Dios. Y eso es lo que transforma todas nuestras relaciones.
El Señor nunca va a insistir en nuestra obediencia. Él nos dice clara y firmemente en su revelación, en su palabra, en la Biblia, qué es lo que debemos hacer. Pero Él nunca nos va a obligar. Debemos obedecerlo si en verdad tenemos unidad de espíritu con Él. Por eso el Señor dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, para ser discípulos de Jesús debemos renunciar a todos nuestros derechos y aceptar la necesidad de serle útil en esta vida, aquí y ahora. El Señor no nos da reglas, pero su parámetro está muy claro. Si mi relación con Él es de amor, haré sin vacilar lo que Él me pide y espera de mí. Si dudo, es porque amo a alguien o a algo más que a Él, es decir, a mí mismo. Jesucristo no me obligará a obedecerlo, pero lo debo hacer, y al hacerlo cumplimos con nuestro propósito espiritual. A veces nuestra vida personal nos puede parecer insignificante y sin importancia, pero si nosotros obedecemos a Jesús hasta en las cosas más simples y pequeñas, en nuestras cosas rutinarias, en nuestras cosas domésticas, estas se van convirtiendo en agujeros cada vez más grandes hasta que podamos ver a través de Él el rostro de Dios. Y cuando nos hallamos al frente de la cara de Dios, descubrimos que por nuestra propia obediencia se han bendecido muchas personas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo que significa es que debo romper mi independencia de Dios, renunciar a mi libertad y a mi naturaleza para poder vivir con Él. No siguiendo mis propias ideas, sino escogiendo la absoluta voluntad revelada de Dios. Si nos atrevemos a llegar a ese punto, ya no habrá posibilidad de equivocarnos. La lealtad a Cristo se expresa con estas palabras en Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ese es el origen y la fortaleza del cristiano. Pero si no hemos renunciado a nuestra independencia, estamos viviendo un fraude religioso. Para concluir, podemos decir que el cristianismo en nosotros comienza cuando renunciamos a nuestros derechos y nos volvemos esclavos de Cristo. Solo cuando hacemos eso empieza nuestra transformación y empezamos nuestra vida de santidad. La única razón para estar vivos es para que Dios nos utilice para su propósito. Y hoy debemos preguntarnos, ¿podría Él usarnos? ¿O estamos más interesados en nuestro futuro, en nuestros proyectos, en nuestras necesidades, como el joven rico que citan Mateo, Marcos y Lucas? No importa cuál es la situación actual de cada uno de nosotros, Jesús siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Lo que debemos decidir hoy es, ¿me rendiré? ¿Me someteré a Jesucristo sin ponerle ninguna condición? ¿Me rendiré a Él sea lo que sea? Hoy tenemos una gran oportunidad, como Jesús se lo propuso a Nicodemo. Hoy podemos tener un nuevo comienzo para empezar a hacer las cosas a la manera como Dios quiere que la hagamos. Para que eso sea posible, lo que creemos de nosotros, nuestras aspiraciones, tienen que ser apartados. Si nosotros nos paramos dispuestos ante la cruz de Cristo, nuestra identificación con Jesús ocurrirá inmediatamente. Y el testimonio del Espíritu de Dios en nosotros será indiscutible. Entonces, con Cristo estaremos juntamente crucificados. Pongámonos de pie para orar. Gracias, Padre, te damos por tu santa y poderosa palabra. Señor, permite que cada una de las ideas aquí expresadas reflejen en nuestra mente y corazón tu propósito, tu intención. Danos el valor, Padre, para dar un paso al frente y reconocer lo que tu Hijo hizo en la cruz.
una cruz que es escandalosa si tú la ves con prepotencia y con falta de unidad y humildad. Pero es el sacrificio más hermoso en la historia de la humanidad. Es la forma más dulce con que el hombre que vive en tinieblas en las manos de Satanás, destinado irremisiblemente al infierno, puede ser sacado a tu luz admirable y a compartir en la eternidad, Señor. Te damos gracias por eso. Amén.